Hola, mis estimados amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este proyecto que estamos trabajándole en estos días. Y es el proyecto de cómo entender la espiritualidad del cristianismo, cómo extraerle la espiritualidad, cómo descubrir ese contenido de la vida espiritual. Porque al propósito sobre la vida espiritual, la idea es que el ser humano, cuando descubre a su alrededor que la vida es proporcionada por lo que le rodea, por las circunstancias. Por ejemplo, a nosotros la vida nos la produce los minerales, los vegetales, los animales. Si no hubiesen animales, si no hubiesen vegetales y si no hubiesen minerales o metales o como los queramos llamar, le decimos materia inorgánica, no viviríamos, no existiría vida. Cuando uno descubre eso, es donde se da cuenta que es espiritual, o eso es lo que se llama espiritualidad. Ese descubrimiento que somos seres vivos y que lo más importante de esta existencia, de este mundo, es la vida, ahí es donde nos volvemos espirituales. Pero nosotros confundimos la espiritualidad con religión. Por eso a cada religión hay que descubrirle la espiritualidad. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días, es descubriéndole la espiritualidad al cristianismo. Y para eso pues tenemos que ir a mirar, a observar, a conocer la historia, cómo se formó el cristianismo. Y voy en la parte en que el cristianismo se crea y luego se empieza a subdividirse en diferentes grupos. Y por eso tú perteneces a una de esas corrientes del cristianismo. Y como tú no sabes tu historia, por qué naciste espiritual, o sea, por qué naciste en tu vida religiosa, la que tienes, entonces tú confundes religión con espiritualidad. Tú crees que porque haces un rito ya eres espiritual. Y no, tú haces el rito es porque eres espiritual, es que haces el rito. No es que el rito te lleve a ser más espiritual. Y la gente va y ora más para ser más espiritual. Y no, precisamente está orando es porque es espiritual. De eso es que se trata. Muy bien, entonces voy a pasar. Los que han seguido todos estos videos anteriormente, pues ya van en la línea. Yo a veces trato de hacer una introducción un poquito larga porque me parece que hay gente nueva que llega al proyecto. Pero también tengo que considerar a los que ya han seguido este proyecto de hace días y entonces ya saben de lo que voy a hablar en el día de hoy. Porque si vieron el de ayer, entonces hoy sabe que voy a hablar de cómo se subdividió el cristianismo desde el principio de la creación, cuando se creó el cristianismo, cuando se organizó la literatura cristiana y se empezó a propagar, no todos aceptaron esa propuesta. ¿Y por qué no la aceptaron? Porque la idea era ambigua, no era tan clara. Había que imponérsela a la gente. Oblígalos a entrar, dice en un pasaje bíblico. Hay que obligarlos, hay que exigirles que acepten esto. Porque cada uno de esa época, tanto los paganos como los judíos, paganos era una variedad de visiones religiosas. Y los judíos también tenían muchísima variedad, porque estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, y había una cantidad de grupos también entre los judíos y entre los paganos también. Entonces había que crearles uno solo, que era lo que llamaban en ese momento cristianismo. Pues sucede que cada uno, como lo interpretaba a su manera, esa visión que les estaban enseñando, y como el teléfono roto, que uno le dice a alguien algo en este momento y se lo dice al otro y se lo dice al otro, y cuando ya van en 10 personas ya el mensaje va tergiversado, pues de esa manera fue que empezaron a ver diferentes versiones del mismo cristianismo. Así como habían diferentes versiones del judaísmo, como habían diferentes versiones del paganismo, ahora resulta que el cristianismo no fue uno solo, fueron diversas versiones, pero originalmente el cristianismo se mantuvo desde el original y entonces había que luchar
con los otros. ¿Por qué se mantuvo el original? Porque fue creado por el imperio. Porque tenía el poder, el saber, el conocimiento. Tenía todo la categoría de imponerse. Y los otros, pues simplemente eran más débiles porque no tenían toda la fuerza del imperio. ¿Quiénes sobreviven? Pues es la ley del más fuerte. Él es el que más sobrevive. O es el que sobrevive, mejor dicho. Bueno, muy bien. Voy a pasar entonces el video, o sea, lo que les tengo preparado para continuar la charla que traíamos ayer. Muy bien. Vamos a observar lo siguiente. Ya voy aquí en lo del cristianismo. Ayer les hablé de esto, precisamente que cuando el cristianismo empezó a propagarse por el Imperio Romano, el cristianismo pues se mantuvo firme, se mantuvo en uno solo, en el cristianismo que llamamos paulino, o en estas cartas que tenemos, las cartas de Pablo y los 4 evangelios. Ahí se sostuvieron, aunque hubo un desarrollo de 3 etapas: la gestación, la escritura y luego la reescritura, cuando se reelaboró. Otra vez fueron las 3 etapas en los 3 primeros siglos de la era cristiana nuestra. Fueron los 3 primeros siglos que el cristianismo se evolucionó. Pero el problema fue cuando el Imperio Romano se quebró, se volvió en pedacitos, pues entonces el cristianismo también se volvió en pedacitos. Y ahí fue lo que les hablé ayer, que en el año 1517, cuando Martín Lutero pues protesta, siendo un católico, monje, agustino, o sea, no solamente era católico secular, sino que era un católico religioso, supremamente religioso. Porque los que no saben la historia en la Iglesia Católica es que hay 2 clases de ministros: el ministro religioso y el ministro secular. El secular pertenece a una diócesis o a un obispo, y en cambio el religioso pertenece a una orden religiosa fuerte, porque están repartidos por todo el territorio, sin territorio. En cambio, los diócesis o los obispos tienen territorio. Habían 2 formas de propagar, de vivir o propagar la ideología. Por ejemplo, los judíos. Era un pueblo judío sin territorio. ¿Sí ve? Ellos no tenían territorio. Y es muy especial eso. Entonces, sin territorio eran los judíos. En cambio, los romanos eran con territorio. Unos eran con territorio, otros sin territorio. Pues dentro de la iglesia cristiana católica, unas iglesias tienen territorio. Por ejemplo, las parroquias de la iglesia católica. Y eso viene desde antes. No hay que desconocer y nadie lo desconoce. Y en cambio, los religiosos no tenían territorio específico. Ellos eran por carisma, por el trabajo que hacían con niños, con adultos, con ancianos, en educación, en salud y muchas cosas así que se van repartiendo los carismas. Pues sucede que así fue como empezó a subdividirse. Entonces Martín Lutero, que fue el primero que empezó la división, era un monje, o sea que era un religioso, no era secular, no era por territorio, él era por ideología, por mentalidad, por mensaje, era lo que iba dando, repartiendo, eran ellos así. Entonces él, pues ahí fue donde nació la división. Que el objetivo de la división es actualizar el cristianismo, actualizarlo a las circunstancias de la época. ¿Cuáles eran las circunstancias de la época? Pues que ya había subdivisiones territoriales. Luego esta gente quería también lo mismo, subdivisiones. Bueno, pero sucede que antes de Martín Lutero, y eso es lo que les voy a hablar en el día de hoy, ya desde antes en la iglesia primitiva también hubo divisiones. También hubo subdivisiones. Entonces, habían dos formas. Así como ayer yo te enseñé que los invitaba a que descubrieras en cuál iglesia estabas y que tú ibas a estar en una de estas visiones, no hay otra. Todos los seres humanos, todos están en esto. Los que llamamos hoy día más modernos, los pentecostales, que son estos, vienen de los metodistas de los anglicanos de los reformados de los luteranos, cuando empezaron aquí, los primeros que empezaron fueron los luteranos,
Bueno, llegaron los reformados, de los reformados pasaron los anglicanos, de los anglicanos a los metodistas, de los metodistas a los pentecostales. Mire. Entonces, que yo los llamo pentecostales porque son los que ahorita tienen más importancia. Pero esto ya se está acabando. Recuerden, porque el pentecostalismo nació en el siento, luego existo. Pero ya hoy día estamos otra vez en el creo, luego existo. Recuerda que va girando. Esto tienen que, los que siguen esta enseñanza que yo les estoy dando, esto va girando, va girando. La gente, el ser humano siempre se va para un lado. Dicen por ahí que es como el péndulo de un reloj. Está el péndulo de los relojes antiguos. Iban para allí, iban para allá. Iban para allí, iban para allá. Así, de derecha a izquierda, iba como el péndulo. Otros dicen que son como los borrachitos. Los paran y se van para un lado. Y los paran otra vez y se van para el otro. Así es la humanidad. Entonces la humanidad nunca es capaz de permanecer en zona de equilibrio. Y la sanidad interior, como yo siempre digo, que eso es lo que hay que hacer. Mantenerse uno en equilibrio. Del 1 al 10, lo más importante es el 5. En una escala de 1 al 10 está en el equilibrio, está en la mitad. Porque el 10 es exceso y el 0 es escasez, es defecto. Entonces, o se peca por exceso o se peca por defecto. Entonces, es ese péndulo que va el ser humano. Entonces, el ser humano, hubo una época que era creo, luego existo, en la Edad Media. Luego, pienso, luego existo, Edad Moderna. Luego, siento, luego existo, edad contemporánea, y ahí nació el pentecostalismo. Y en este momento vuelve el ser humano otra vez al creo, luego existo. Y por eso todas estas nuevas creencias esotéricas, horóscopo mágico, esoterismo científico, energía, nueva era, todo eso es volver otra vez a la creencia. Es a la creencia con la naturaleza, a la creencia con los animales, a la creencia con los vegetales. Por ejemplo, hoy día esa cantidad de gente que gasta dinero en lo de las mascotas, eso es pura creencia. Eso van haciendo otra ideología, van haciendo otra cultura. El ser humano ya no es capaz de vivir sin mascota y las mascotas viven mejor. O sea, eso ya existió. Hubo una época en que se vivía de esa manera, en que el ser humano era por ese lado. La espiritualidad, por eso yo siempre le digo, la espiritualidad es el reconocimiento del espíritu, o sea, de la vida en los seres vivos. Cuando el ser humano reconoce que los seres vivos tienen espíritu, eso se llama espiritualidad. Ahora, cuando los seres vivos descubrieron o descubren que vive por los misterios de la naturaleza, se vuelven espirituales. Que la vida espiritual es vivir de acuerdo a los ritmos naturales de su tiempo. Por eso hubo una época en que la parte mistérica de las religiones era por el agua, otra por la vegetación. Por ejemplo, en el Imperio Romano, los egipcios de Babilonia eran por el agua porque habían ríos. La India es por el agua, hay ríos. En la China también se dice que por el agua hay ríos. Pero en cambio en Inglaterra y en Alemania los ríos eran más pequeños, pero había mucha vegetación. Entonces se desarrolló el druidas. De ahí viene la palabra druidismo. El druidismo eran los druidas, que viene de drus, roble, huid, sabio, sabio del roble. Entonces, en ese sentido vemos que la vegetación tiene mucha importancia. Y luego hay otro grupo que se espiritualiza es con los animales. Por ejemplo, en Rusia, en Siberia, en América, el chamanismo, todo es con animales, espirituales animales. Hablar con el lobo, hablar con el oso, espiritual es eso. Y luego, lo de la alquimia y eso en los árabes, donde no hay mucha vegetación, hay pocos animales, el agua es escasa, pero si abundan los metales, entonces la espiritualidad se va a explorar los metales, como la alquimia. Así es como se desarrollan las religiones, pero en esencia es la espiritualidad, que la espiritualidad es vivir al ritmo de la naturaleza, los ritmos naturales de su entorno, es lo que le da vida al ser humano. Y entonces, como eso es lo que le da vida, el ser humano al reconocer que él vive es por el entorno natural que lo rodea, entonces se vuelve espiritual. Porque protege el agua, protege los animales, protege la vegetación, protege su entorno, protege todo. Así es como el ser humano se vuelve espiritual. Pero después
que el ser humano ya reconoce su espiritualidad, lo que se vuelve religioso, porque convierte cada uno de esos ritmos de la naturaleza en una religare, se van religando ahí. Muy bien. Todo esto lo digo es porque hay divisiones, porque es que aparecen las subdivisiones. Pues volviendo otra vez a la iglesia primitiva, cuando se crea el cristianismo por orden del Imperio Romano, con una idea de los judíos que habían nacido en Judea, pero que se habían vuelto romanos, habían aceptado el romanismo. En la unidad de eso, entonces forman la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, forman la religión cristiana aquí, en la parte de arriba. Muy bien, pero muy pronto vemos que se divide en dos. En las iglesias paulinas y en las iglesias judaizantes. Los judaizantes decían que para poder ser cristiano, toda la gente tenía que primero pasar por el pueblo judío, y luego volverse en cristianos. La iglesia paulina decía, no. Los judíos que sigan siendo judíos y los paganos que sigan siendo paganos, los gentiles que sigan siendo paganos. Ni los judíos tienen que dejarse de circuncidar, ni los incircuncisos, o sea, los paganos, tienen que volverse en circuncidarse. No, eso es de la ley. Ahora hay una nueva, que es Cristo, ya es por fe. Entonces se crearon estas dos ramas, el judaísmo, la iglesia judaizantes y las iglesias paulinas. Pero hay una ramita aquí, que es el sincretismo gnóstico. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es más gnóstico porque es tardío. O sea que habían prácticamente tres corrientes. Lo que pasa es que este gnosticismo fue acabado y últimamente es el que está resucitando. En el siglo XX-XXI, ahorita está volviendo a tomar auge este gnosticismo, porque es racionalismo. Este es más de la idea de Grecia. Los judaizantes es más de la idea de Babilonia, y el paulinismo es más de la idea de Egipto, las tres corrientes. Muy bien. Entonces quiero hablarles por aquí. Por el lado de los judaizantes, estaban iglesias fuertes en la época en que se estaba gestando el cristianismo. Estaba el ebionismo, el quesaitas, las iglesias judías mesiánicas, las comunidades persas. Y aquí había una corriente más grande, que es las antiguas iglesias orientales, la ortodoxa de Malankara, la siriaca, la apostólica armenia y la iglesia copta. Estas existen todavía. ¿Ve? Estas vienen de la corriente judaizante, de Bizancio, cuando hacemos este mapa de aquí, de este colorcito rojito o rosadito. En cambio, los paulinos se vinieron fue por este lado, por el lado de los francos. La iglesia paulina, de todas maneras, también se subdividió o se tridividió. Estaban las iglesias binarias o binitarias, las iglesias unitarias o unicitarias y la iglesia católica, la cristiandad. Mire que el cristianismo no es tan fácil entenderlo. Mire las corrientes, y eso era en la iglesia primitiva, en los 3 primeros siglos de la iglesia. Ya estaba subdividida. ¿Por qué? Porque no era tan fácil propagar en todo este territorio el cristianismo. Aunque el cristianismo fue creado acá, aquí en Roma, escrito aquí en Egipto y empezado a propagarse por aquí en el reino de Judea, para que los judíos se calmaran y decían, vea, ya les vino el Mesías. Y luego empezaron a propagarlo por todo el Mediterráneo. Luego subieron aquí a Alemania, que era terrible. Los alemanes no se dejaban, así como los ingleses lucharon y los francos lucharon para no dejarse invadir por los imperios romanos, pero ellos los vencieron. Los hermanos lucharon y no se dejaron. No fue tan fácil, porque aquí habían otras culturas, misterios de naturaleza. Esta gente de aquí ya no era lo mismo que los egipcios, que eran sobre el agua, o los de Babilonia, que eran como el agua, o los de Grecia, que eran más
racionales, los de aquí eran más fuertes. Por eso decían los sabios del roble, los sabios de la vegetación. Ellos eran entrenados para vivir en el monte, en la montaña, en la selva. Entonces eso los hacía fuertes, ahí eran los misterios de la naturaleza, fue más difícil conquistarlos. Entonces todo eso era lo que los llevaba a dividirse. Entonces vámonos por aquí. Iglesias unicitarias que todavía hoy existen, están los sabelianos y los pentecostales unicitarios, los que dicen solo Jesús, only Jesus, únicamente Jesús, y hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Vea, esta es una corriente que viene de las iglesias paulinas, y ustedes saben que los Hechos de los Apóstoles vienen de esta corriente. Los Hechos de los Apóstoles se quedan por aquí. O sea, ellos son los Hechos de los Apóstoles. A Lucas, que es una corriente paulina, pero que dicen que todo que fueron bautizados en el nombre de Jesús, fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea, dicen el nombre de Jesús únicamente. Las binitarias, o las que tienen dos bi, es dos, están los arrianos, que el arrianismo, ya lo vamos a ver más adelante, que es el que dice que Cristo fue un hombre solamente, un ser humano, naturaleza humana, que se fue divinizando. En los binitarios están los testigos de Jehová, los mormones y la luz del mundo. Esta es otra corriente. Bueno, y por este lado viene la Iglesia Católica, que se divide en dos, como aquí la vemos, en Bizancio y en Europa Occidental. Entonces se divide en dos, en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, que la Iglesia Ortodoxa prácticamente esta corriente es la misma de aquí, vea, las iglesias antiguas orientales, los ortodoxos, pero están aquí por este lado de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Romana sigue hasta el año 1517 y empiezan los protestantes. Empiezan los luteranos, que se dividen aquí los luteranos, que es un solo grupo prácticamente, y luego el resto de los protestantes están divididos en el siglo XVI en calvinistas, anabaptistas, anglicanos, metodistas y pentecostales trinitarios, que dicen de doctrina sana. De los anglicanos nacen los puritanos, y de los metodistas salen los adventistas, y de los adventistas salen los testigos de Jehová. ¿Ve? Otras corrientes pues son los marcionitas, los montanistas y los valdenses. Aquí por en la iglesia gnósticas pues están los docetistas, los cátaros, los valentinianos y las organizaciones gnósticas cristianas. Según el cuadro sinóptico, aquí lo que está en punticos rojos, en color rojo, son las principales corrientes, son las corrientes más fuertes, más grandes, que han tenido más membresía. Los azulitos, aquí estos colores azulitos, son las corrientes hoy desaparecidas, prácticamente no existen. Los sebelianos, los arrianos, los marcionistas, los montanistas, los valdenses, todo esto fueron derrotados por los adversarios, los que estaban cerquita. Y las principales iglesias modernas son las amarillitas. El que hizo este cuadro lo hizo muy bien para enseñarnos. Él nos quiere dar una enseñanza. ¿Cuáles eran las discusiones? ¿Por qué se dividían? Por ejemplo, voy a ponerles una. ¿Por qué se dividió Oriente de Occidente? Dicen, en cuestión de doctrina, tomaron dos corrientes de doctrinas. En el fondo se dividieron fue porque el imperio se estaba dividiendo, pero doctrinalmente pues fueron tomando diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, el problema de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los ortodoxos dicen que del Padre se generó el Hijo y que el Espíritu Santo fue expiración del Padre. ¿Ve? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero generaciones Padre, Hijo, y expiraciones Hijo, Espíritu Santo. ¿Ve? O sea que hay una Padre, Hijo y Espíritu Santo es no, o sea, el Hijo no fue expirado, o inspirado, como lo queramos decir. La expiración no fue por expiración,
el Espíritu Santo es inspiración, el Hijo es generación, fue generado. Y el concepto católico es que Padre y el Hijo por generación, pero el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Inspiración es proceder. Entonces, para los ortodoxos, el Espíritu Santo procede solamente del Padre. Y para los católicos, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahí se forma la Trinidad para los católicos, que después sigue siendo protestante, y ahorita los protestantes dicen, no, es que nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No saben por qué creen. Esto fue creado en la Iglesia Católica, lo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al principio no se había gestado esto. Esto fue para división. Cuando empezaron a salirse simplemente del Evangelio, que había que propagar el Mesías que ya venía, entonces ya empezaron a hacer doctrina. Y ahí fue donde vino las discusiones. Muy bien. En todas estas discusiones, la pregunta es, ¿por qué todas estas divisiones? Por principios como como la Trinidad. Pero aquí vino una serie de dificultades. Por ejemplo, se les llamó apóstatas a los que renunciaban formalmente a la fe. Eran quienes abandonaban la fe, era un apóstata. Un hereje era la persona que, apóstata significa renuncia. Y hereje, elección. O sea, una persona que había sido elegida para ser cristiana, pero tomaba una opción, elección. Hereje es elección. Entonces, ¿qué quiere decir? El hereje que continuaba profesando su fe, pero adopta una interpretación contraria a la enseñanza oficial de ese momento de la iglesia. Ese es un hereje. Y blasfemia es una injuria o irreverencia a una verdad doctrinal. A Jesús lo acusaron de blasfemo porque decía cosas que no estaban de acuerdo a los judíos. Y cisma es la separación de la iglesia. Por ejemplo, Oriente y Occidente es un cisma, y cuando Martín Lutero, que su iglesia y todo esto salieron, los protestantes también se llama cisma. Hereje simplemente es una persona que opta por una interpretación diferente a la enseñanza oficial, pero quiere seguir perteneciendo a ese grupo. ¿Cuántas personas fueron los herejes, apóstatas, blasfemia? Desde el principio, pues hubo muchísimos. Mire, por ejemplo, Marción, él era de Persia, del Ponto, rechazó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, solo acepta el Evangelio de Lucas y las cartas de San Pablo. ¿Ve? Solamente porque no le gusta el de Mateo, ni el de Marcos, ni el de Juan, solamente el Evangelio de Lucas. Lo que les decía aquí, en esta parte, los de Lucas eran las personas, los unicitarios. Mire, aquí hay una división. Los pentecostales unicitarios creen solamente en que el bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Sí? Así era. Entonces empezó no que empezó, sino que hubo en esa época. No les estoy poniendo en orden cronológica, sino los diferentes herejes, apóstatas, blasfemos, como los queramos llamar. ¿Quiénes los acusaban? Los otros. O sea, si aquí estaban, por ejemplo, las iglesias paulinas, si ya empezaban estos dos, pues este era enemigo de este. Y se mataban y se perseguían. Y eran a acabar como hoy día. Hoy día lo mismo. Si uno no está de acuerdo con que hay que alzar las manos para aplaudir a Cristo y a Dios, entonces el otro le critica. Y el que alza la mano y el otro no la alza, también le critica, ya sé. Se critican mutuamente. Así era en esa época. Marción. Luego otro grupo fue el monaquismo. Eso nació en Egipto. El evangelio de Tomás, que no entró en el canon, pero hay un evangelio fuerte de Tomás. Nosotros no lo conocemos, pero eso existe. Y el que lo quiere estudiar, pues lo estudia, porque hoy día en internet pues está todo eso. Eso está el evangelio por todas partes, el evangelio de Tomás. Ese era el monaquismo. Ellos viven solos en el desierto. Es otro grupo de cristianos que se crea. Luego el donatismo, esto fue por Donato de Cartago. El monaquismo fue de Egipto y el donatismo fue de Cartago. Se creó un cisma. La iglesia, para él la iglesia era una sociedad de perfectos, de santos. Deben los sacramentos ser administrados por sacerdotes dignos para su validez. ¿Qué era lo que decía aquí la iglesia oficial? Decía no, que si estaba en pecado el ministro y celebraba la Santa Misa o bautizaba,
La iglesia respaldaba ese ministerio del sacerdote, eso, hasta que él se confesara. En cambio, Donato decía, no, 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 si un ministro está en pecado, ha cometido pecado, no puede celebrar la misa y no puede celebrar el bautismo, porque eso es inválido. ¿Ve? La validez sobre los sacerdotes, que en esa época a los ministros les decían sacerdotes, era inválido. Hoy día existe lo mismo. Algunas corrientes cristianas dicen que el ministro tiene que ser santo, súper santo, perfecto para que pueda ser ministro. Y otros dicen, no, pues ¿qué vamos a hacer? Ellos también son humanos. ¿Ve? O sea que están las dos corrientes todavía. Arrio, este sí que es bueno, Arrio, de Alejandría, o sea, la parte norte de África, en Egipto. El Hijo, Logos, fue creado por el Padre, niega la Trinidad. O sea, esta es otra corriente que nace a principios del cristianismo, el arrianismo. Otro era Montano. No puedo explicarles cada uno ni los puedo profundizar porque son muchos, pero solamente quiero darles algunas bases, porque mi interés es llevarlos a la espiritualidad del cristianismo. Y esto es la religiosidad del cristianismo, para que tú sepas por qué es que se discute, por qué es que hay divisiones. No hay divisiones por espiritualidad, las divisiones existen es por religiosidad. Bueno, voy aquí en Montano, de Asia Menor, venía del culto de los Cibeles, diosa de la madre tierra, vea, más vegetariana. Propagó la era del Espíritu Santo, que las personas puras eran tomadas. Las puras eran tomadas por el Espíritu Santo. Exactamente ese Montano fue lo que creó, por un lado, el metodismo, incipiente cuando nació, y luego los pentecostales. Por ahí viene la línea de ellos, de los que estamos metidos en esto, porque viene de Montano, que le dio importancia al Espíritu Santo, y por eso les gustaba más el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, porque es donde más se habla del Espíritu Santo. Por eso algunos dicen que los Hechos de los Apóstoles no deberían llamarse Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Los maniqueístas, maniqueos, eran de Persia, eran dualistas. El problema entre ellos era el bien y el mal, luz y tinieblas, el dualismo. El bien era de Dios, el mal de Satanás. La luz era divina de Dios, las tinieblas eran de Satanás. Y por lo tanto, Jesús del bien y Satanás eran dos dioses peleando. Jesús era el hijo de Dios y Satanás era el hijo del diablo. Por lo tanto, habían luchas entre divinidades, que eso viene desde el Imperio Romano, eso viene de los sumerios, eso es de antiguos, más atrás todavía. Aquí había otro, se conoció como Juliano el Apóstata. Este era emperador, por eso es que mi tesis, que dice que el Imperio Romano fue el que creó el cristianismo, claro, porque ellos querían la religión oficial o querían que su imperio fuera parecido como los imperios anteriores, como los imperios del Egipto, como los imperios de Persia, como los imperios de Asiria, como los imperios de Babilonia, de Mesopotamia, como esos grandes imperios. Todos tenían su propia religión, ellos también querían tenerla. Con los romanos la habían copiado de los griegos, entre ellos que querían tener su propio panteón, no copiado de los griegos como ellos lo habían hecho anteriormente. Bueno, muy bien. Pues sucede que los emperadores cristianos también se volteaban. O sea, se les retiraban a la iglesia oficial y empezaban a ser perseguidos. Juliano el Apóstol quiso restablecer el paganismo como religión oficial. Quiso proteger a los judíos y desmontar el poder a los cristianos o de los cristianos. Quitarles ese poder al cristianismo. Porque él descubrió con mucha sinceridad que el cristianismo había nacido del paganismo y había nacido del judaísmo. Entonces no tenía ¿para qué perseguir a los paganos y para qué perseguir a los judíos? Habían que quitarle fuerza al cristianismo. Y eso se hizo a principio, en los 3 primeros siglos del cristianismo. Ya un emperador dijo, bueno, un momentico, esta gente está aquí acabando con los pobres paganos, está acabando con los pobres judíos, vamos a darles respiro.
pero de lo que le dieron respiro fue a Juliano porque lo quitaron del imperio. Lo mataron. Otro grupo que nació fue Nestorio, otro grupo que se gestó a principios del cristianismo, Nestorio, era de Siria. La preocupación era separar la divinidad y la humanidad de Cristo. Él decía, había dos personas en Cristo, una humana y otra divina. Por lo tanto, había que separar. Uno es el Jesús histórico y otro es el Jesús de la fe. Todavía existe esa idea por aquí en estos días. Otro era el monofisismo, que era que Jesús es solo de naturaleza divina y no humana. Porque la controversia de Jesús, ¿qué es? Solamente humano, decían uno. Otros decían, no, Jesús es solamente divino. Y otros decían, Jesús es humano y es divino. Y otros decían, Jesús no es ni humano ni divino, no existió, fue inventado por los romanos. ¿Ve? Habían como 4 corrientes fuertes, y de esas 4 corrientes pues aparecen todos estos grupos. Pero eso no es nada, vienen todavía más grupos. Por ejemplo, están otro grupo, los novacianos o novacionistas. Novaciano era de Asia. Este también fue una persona importantísima. Era el antipapa. O sea, Novaciano se creó papa. Él se creó, dijo, no, pues si todos quieren ser papa, yo también. Es como aquí en Del Río, que alguno quiere ser el pastor de los pastores, entonces el otro también quiere ser pastor de los pastores, porque él dice, si usted quiere ser pastor de los pastores, pues yo también quiero ser pastor de los pastores. Entonces era el papa y él era el antipapa. Este hombre, novaciano, niega el poder de la iglesia para perdonar los pecados. O sea, las personas que se habían separado de la iglesia, que habían fallado, esas personas decían que ya no se podían perdonar, que el que se pecó, y ya no se podía perdonar porque no había quien perdonara, porque era Dios el que lo iba a perdonar en el juicio final. Iglesias de los puros, o sea, de los cátaros, cataroi se llama, pureza. Ese era el novaciano, era demasiado estricto. Ahora, pues vienen de ahí, nacieron los cátaros o los albigenses, que era dualidad, Dios y Satanás. La salvación es por ascetismo, o sea que Dios envió a su Hijo, envió a Cristo, y nosotros tenemos que seguir un camino, y si nos salimos de ese camino nos condenamos. ¿Y cómo se mantiene uno en el camino? Ayunando, haciendo oración, tirándose al piso, de rodillas, proclamando a Cristo, como lo hacen muchas corrientes hoy día. Todavía existe esta corriente. Por ascetismo es por esfuerzo personal. Dicen, la salvación es de Cristo, pero hay que ayunar, hay que tirarnos de rodillas, hay que doblar rodillas. Muy bien. Otro grupo que apareció fue el milenarismo. Aquí es que el reinado judío temporal de la segunda venida de Cristo es la doctrina apocalíptica. En el Apocalipsis está el milenarismo. Otra corriente, el docetismo. Ellos hablaban que la encarnación de Jesús fue solo en apariencia de cuerpo, pero porque Dios no puede encarnarse, es imposible, dicen. ¿Cómo algo tan grande como la divinidad vaya a estar en un cuerpo? Otro grupo eran los mandeísmos. Mandeísmo eran los nazareos. Ellos decían que el alma se encarna en un cuerpo, o sea, el dualismo griego, en que alma y cuerpo. Hoy día el cuerpo y el alma están como juntos, pero antes se decía, porque el cuerpo y alma es lo que tiene vida, el alma es como la vida del cuerpo, pero en ellos hacían la diferencia. Entonces decían, el alma está encarcelada en el cuerpo, por lo tanto hay que defender al alma de este cuerpo mortal. Era la revelación ética y había que hacer muchas cosas, ritos y ética, y conservarse estrictos en el cumplimiento de una ley para desencarcelarse. Estaban los modalistas o el modalismo, que era la monarquía, la adopción. Entonces el Padre es más importante que el Hijo más importante que el Espíritu Santo. Había la monarquía, claro, porque el Hijo es hijo del Padre, por lo tanto no puede ser más que el Padre, y así. Jesús fue solo hombre, decían ellos, y luego se fue divinizando. Este modalismo fue lo que le pasó al padre Llano Escobar en Colombia, que le dijeron no hable más de eso, y entonces el padre jesuita, que había escrito en el periódico más importante, de mayor circulación en Colombia en el tiempo, ya dejó de escribir, Alfonso Llano Escobar, porque él hablaba que Jesús solo era un hombre que se fue divinizando. O sea que está todavía de moda. Modalismo está todavía entre nosotros.
Entre el cristianismo por ahí está suelto. Macedonianismo es la jerarquía del Padre sobre el Hijo y el Espíritu Santo, muy parecida a una de las anteriores. Monotelismo, esta venía del emperador Heraclio, otro emperador que se le revela a la iglesia oficial, a la que habían creado los otros emperadores. Dice, no, 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 vamos a acomodar esto de otra manera. Entonces él habla que en Jesús hay dos naturalezas y una voluntad. No habían dos voluntades, sino dos naturalezas. Naturaleza divina, naturaleza humana y una voluntad. O sea, una sola persona. Sabelianismo. Los sabelianos dicen que la Trinidad son funciones que existen solo en el ser humano. La Trinidad existe en la mente del ser humano, pero que en Dios no puede haber Trinidad. Pelagianismo, este se conoce, es muy conocido. Él habla del pecado original que no se hereda. La iglesia dice que el pecado original se hereda, la iglesia católica. Los cristianos dicen que no se hereda, sino que la naturaleza humana está en pecado. En cambio, o sea que los pelagianos, los protestantes son más pelagianos, los católicos dicen que sí se hereda. El mal es por la sociedad, dicen los pelagianos. Los iconoclastas, la iconoclasta era no hacer pinturas de Jesús ni de los santos. Y los protestantes va más por ese lado, los católicos no. Y en la otra corriente del jansenismo es Cristo solo murió por un grupo de elegidos, que no murió por toda la humanidad. La pregunta es, con este mercado de posiciones, con estas dificultades, con estas cosas, ¿quién se va a poner de acuerdo? Con todo este borolón, con todo este revoltijo. ¿Quién nos trajo todo este revoltijo? Pues el Imperio Romano, que quiso crear uno porque era un solo imperio, pero cuando se desquebrajó el imperio, pues nos trajo todas estas dificultades. Todos estos. Y luego, hoy día pues estamos viviendo de esta manera. Así, voy a volverlos a recordar. Aquí he encontrado otro cuadrito. En que los luteranos, que están aquí arriba, y por este lado están los unitarios, es la misma que les acabé de decir, solamente les voy a repasar. En cambio, entonces aquí de los luteranos, directamente de los luteranos nacieron los anabaptistas, los menonitas, los pietistas y los hermanos moravos. Esos nacen de aquí los luteranos. De los luteranos también nacieron los anglicanos, vea, directamente de ellos. De los anglicanos nacen los presbiterianos, de los presbiterianos, o mejor dicho, aquí se unen, de los luteranos nacen los calvinistas, zwinglios y reformados, y se unen con los anglicanos, o sea, anglicanos, y nacen los presbiterianos. Los presbiterianos están de la unidad de los anglicanos y de estas iglesias reformadas que nacen acá. Luego vienen de los anglicanos, pues vienen los puritanos, los congregacionistas, los cuáqueros, los bautistas, y de los bautistas vienen por aquí, nacen los adventistas y nacen también los pentecostales. Pero a la vez después de los cuáqueros, de los bautistas, los cuáqueros nacen los metodistas, y de los metodistas nacieron los adventistas, los mormones, el ejército de salvación, los testigos de Jehová vienen con ideas del bautista y de los metodistas y de los adventistas, y por aquí están los testigos de Jehová con esas mismas ideas. Y por este lado pues siguen las corrientes episcopales, rivalistas y los apostólicos. Aquí en Del Río hay iglesias apostólicas. Y de los cuáqueros y congregacionistas nacen la ciencia cristiana, que es en el exoterismo del siglo XIX, la ciencia cristiana. Esto está muy de moda hoy día. El espiritismo viene por aquí y nacen los antoninos. Son las corrientes difíciles. No es tan fácil esto. La espiritualidad es fácil. La espiritualidad es fácil porque la espiritualidad es que tú tienes vida y vida en abundancia por las circunstancias de la naturaleza. Eso lo voy a hablar en estos días, al terminar todo este proyecto. Lo voy a hablar para centrarte a ti en esto. Cuando tú miras las circunstancias y tú vives, porque este es el planeta de la vida. Por todos lados abunda la vida, hasta en el desierto. En una piedra, tú la examinas en una piedra y ahí hay una ameba, hay una bacteria en esa piedra viviendo. O sea, por todos lados hay vida. Este es el planeta de la vida. Quédate tú quieto por ahí con un papel en blanco y vea cómo corren animalitos por allí, por acá. Bichitos. Y tómese
un microscopio bien fuerte, a ver. Corre más, como cuando tú miras las estrellas y ves que por allá es un mundo igualito al tuyo. Entonces, esa es la espiritualidad. Cuando tú descubres la abundancia de la vida, eso es ser espiritual. Pero cuando tú te centras en un religare, reglita, cuando tú te unes a un grupo, te ligas, entonces te reduces, te metes. Yo te estoy ayudando a que amplíes tu mente. Dios es inmenso, pues que tú abras, despierta, tú que duermes, levántate, ilumina tu camino. Tú que eres el camino, tú que eres la luz. Muy bien, pues por hoy te estoy llevando ahí, los que han seguido este proyecto, pues entienden de qué es lo que les estoy hablando. Los que entran así de una dicen, y está loco, ¿qué es lo que está diciendo? No se le entiende, no lo entiende, no se entiende ni él mismo. Pero lo que yo les estoy llevando es, para las personas nuevas, es que descubramos que el ser humano por naturaleza es espiritual y que por cultura es religioso. La religión es creada por el ser humano, como les estoy demostrando del cristianismo, que fue creado por el ser humano, más la espiritualidad que hay en el cristianismo no fue creado, porque eso es natural en el ser humano. ¿Cuál es la meta de nosotros al terminar este proyecto? Que es de que aprendamos a distinguir religión y espiritualidad. O sea, que tú aprendas a distinguir lo que es el continente por el contenido. Que el continente puede ser cualquiera, pero el contenido es uno solo y siempre será el mismo. Agua es agua en cualquier parte. Donde tú pongas el agua, va a estar el agua. O sea, ese no se va a quitar. Es agua, H2O. Esa es la espiritualidad. La espiritualidad es la misma en todas partes. En los animales, en las plantas, en ti, en todos los seres. Fueron seres vivientes. Los seres vivientes son seres espirituales. Entonces, hay espiritualidad. El contenido. Pero entonces tú discutes es por la forma. Que a ti te gusta tomar agua en botella, los otros en un vaso, los otros en un plato, y entonces los otros de la fuente, los otros de la manguera, de la canilla, o sea, de la llave. Entonces ahí es la forma es la que daña esto. Porque si nos quedáramos solamente en el contenido y no nos fijáramos en la forma, ¿qué nos interesa la forma? Pero como nos adaptamos y nos acostumbramos y somos seres de costumbres, de hábitos, entonces si tú te habitúas a tomar agua en una botella, se la dan en un plato y no eres capaz. En el campo la gente toma, por allá en mi tierra, la gente va caminando, llega a una fuente y agarra una hoja y en la hoja toma el agua, bebe el agua, tranquilamente con una hoja. Dices tú, ¿cómo se hace en una hoja? Pues se dobla la hoja, se hace un cono y se bebe ahí. O sea, nadie pelea por la forma allá en ese lugar donde yo le digo. Pero nosotros sí peleamos por la forma, sobre todo aquí en estos lugares donde está el mercado de las religiones. Entonces eso es lo que nos daña. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Comparta, yo les invito a que comparta este video, que tú te afiances un poco más para que descubra la espiritualidad, para que tengas vida en abundancia. ¿Cuál es la vida en abundancia? Pues tener buenas relaciones con los demás, tener buena salud y ser autosuficiente. Eso es lo que nos da la abundancia. Muy bien, por hoy te digo bye bye.